Ok, paciente, esta noche parece es nuevo y vamos a revisar por aquí sus datos. Ok, pues citado a las... Perfecto. Entonces, debería estar por llegar. Ok, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Ok, no te preocupes. Bienvenido a la clínica de sueño. Esta noche haremos algunos exámenes para comprobar cómo está tu estado de salud y cómo podría estar afectando tu sueño, ¿ok? Genial. Entonces, la recepcionista ya te dio algunas indicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Yo te voy a explicar un poquito también. Bueno, yo soy la doctora Noah. ¿Cuál es tu nombre? Tienes un nombre muy bonito. En la clínica del sueño nosotros chequeamos todos tus sentidos para saber si tienes algún problema de salud que esté impidiendo que duermas bien, ¿ok? Ok, entonces necesitamos chequear con mucha atención, por ejemplo, tu rostro por si tienes algún problema muscular, tu vista, tu piel, tu olfato, todo eso. Y vamos a estar haciendo esta serie de exámenes para comprobar que estés durmiendo bien. Como sabes, dormir es muy importante. Dormir de una manera reparadora. Y si por ejemplo tienes un problema de respiración, dormir ya no sirve tanto. De hecho, puede que despiertes aún más cansado. Es por eso que es importante hacer este tipo de estudios. Ok, como sabes, al dormir nuestro cuerpo se repara, también la información que adquirimos durante el día se ordena, así que si estás teniendo un mal sueño es importante que lo corrijamos de inmediato. Ujú. Perfecto, entonces puedes ponerte cómodo. La idea es que en este lugar te sientas lo más relajado posible. Vamos a hacer algunos exámenes y cuando los finalicemos, la idea es que duermas muy tranquilamente. Exacto. Luego de eso, en un día o dos te entregaremos los resultados de los exámenes y determinaremos si tienes algún problema. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer, aunque la recepcionista ya te tomó tus datos, es hacerte unas pequeñas preguntitas. ¿Te parece bien? Ajá. Si estás algo incómodo, si alguna pregunta te molesta, me puedes decir y la cambiamos. No hay problema. Genial. Entonces, déjame chequear aquí. Voy a abrir tu archivo. Tiene este número. Ok. Ok. Aquí tengo tus datos básicos personales que tomó la recepcionista. Por ejemplo, tu edad, tu peso, todo eso. Estas serán preguntas más específicas, sí. ¿Cuántas horas duermes? Un día más bien relajado. Ujú. Ok. Ok. ¿Duermes esas horas de corrido o te despiertas en la noche? Ya veo. ¿Qué tal son tus sueños? ¿Los recuerdas? ¿Tienes pesadillas? ¿Alguna vez has despertado de una pesadilla? Ok. Ajá. ¿Tienes algún sueño recurrente? Ujú. Sí, lo que sea, no importa. Hay pacientes que me han contado sobre sueños que son bastante divertidos.
Ok. Entonces, creo que tengo suficiente información sobre tus hábitos de sueño. Una cosa más. ¿A qué hora te duermes habitualmente durante la semana? Ajá. Bien. ¿Y a qué hora es tu última comida? Bien. Perfecto. Y por supuesto te levantas temprano, ¿verdad? Excepto el fin de semana. Sí, es lo común. Ok, entonces ingresamos los datos y estamos listos para empezar con los exámenes. Entonces, lo primero que voy a examinar es tu rostro. Vamos a hacer un examen súper detallado para comprobar que no haya algún problema en tu carita que esté impidiendo que duermas bien. Por ejemplo, si tienes tensión en la mandíbula, puede deberse a que estás apretando los dientes al dormir y eso el otro día te puede generar dolores de cabeza. Exacto. Y por supuesto, te voy a pedir que te acomodes lo mejor posible. Tengo por aquí un cojincito para ti, muy esponjoso, así que puedes ponerlo tras tu cabeza. Te ayudaré a acomodarlo aquí. Ok. ¿Estás cómodo? Ajá, perfecto. Si te da sueño en algún momento, duerme. Yo voy a conectar algunos aparatos que van a estar midiendo tus signos vitales durante todo el proceso, así que si te quedas dormido no hay problema. Yo voy a continuar con la revisión, pero como es una clínica de sueño, puedes dormir, no hay problema. Genial. Entonces, voy a limpiar tu carita solamente para poder poner unos electrodos en tu frente y aquí a los costados en la sien. Así que para evitar que se despeguen voy a limpiarte un poquito aquí. No hay problema si te toco, ¿verdad? Ok. Sobre todo aquí en la frente. Bien, perfecto. Y aquí en la sien. Y aquí también, por supuesto. Bien. Entonces, tengo aquí estos electrodos. Última generación. Mírame y voy a poner uno aquí. Lo pegamos en tu frente. Aquí tengo el segundo. Vamos a pegar aquí. Ok. Y tengo estos otros que son alargados para pegarlos en tus costados, en las sienes en realidad. Aquí va uno. Ok. Y aquí va otro. ¿Te molestan? ¿Todo bien? Perfecto. Déjame configurar la máquina para que comience a tomar tus signos vitales. Ok. Código de activación de mi querido y adorable paciente. Perfecto. ¿Te sientes bien?
Entonces, vamos a echar una miradita a tu rostro. Primero voy a tocarte un poquito sin guantes. De esa forma puedo sentir tu piel a ver si hay algo extraño. Luego voy a tocar tu rostro con guantes de manera más profunda. Y para finalizar vamos a tomar algunas medidas también. Lo más importante de este examen es chequear tus músculos, como te decía, para saber si no tienes algún músculo inflamado. También podría ser que tengas algún músculo inflamado alrededor de los ojitos y eso lo tendríamos que revisar. Lo mismo con la mandíbula o otro grupo muscular, ¿ok? Ok, entonces me voy a desinfectar las manos. Para que no te preocupes. Y vamos a empezar por aquí. Solamente voy a tocar un poquito para sentir tu piel. Bien. Tu mandíbula, que es muy importante. Y vamos a tener cuidado con los electrodos. Bien, necesito que mires hacia arriba. Voy a chequear aquí la piel de tus ojitos levemente. Perfecto. Tu cuello. Vamos a ver si tienes algún ganglio inflamado. Si todo está bien aquí, pasamos al siguiente examen. Todo luce bien. Ok, déjame examinar un poquito más de cerca tu piel. En mi cajita tengo todo lo necesario. Ok, entonces veamos cómo está el estado de tu piel, que nos podría indicar algún problema diferente que no tenga tanto que ver con tu higiene del sueño, pero que sí esté afectando. Okay. ¿Sientes picazón en la piel? ¿No? Ok. ¿La sientes extremadamente seca? Ok. Bien. Creo que está bien. No hay indicaciones de algún problema adyacente. Bien.
Entonces, déjame tocar un poquito más en profundidad. Me voy a poner mis guantes. Guante número 1. Aquí está el número 2. Bien. Y ahora voy a palpar más que tu piel, tus músculos, así que voy a hacer un poquito de presión, no va a ser doloroso. Si sientes dolor, déjame saber de inmediato porque eso indicaría algún problema, ¿ok? Ok, entonces, permiso. Ok. ¿Has tenido algún golpe en la nariz? Ya veo. A veces se desvía el tabique y eso provoca que uno ronque por la noche. Los ronquidos provocan a su vez apnea de sueño, falta de oxigenación, así que eso no te ayudaría mucho a descansar y es un problema que hay que corregir si es que sucede. Vamos a presionar levemente por aquí para saber si tu mandíbula está trabajando de más. Se ve bien. Aquí. Este lado también se ve bien. Ok. Necesito ahora que apretes muy fuerte la mandíbula. Ok. Relaja. Palpar el cuello. Perfecto. Ahora necesito que apretes muy bien los ojitos. Relaja y ciérralos. Bien. Perfecto. Ahora necesito que estires la boca. Es como un besito. Perfecto. Tenemos aquí tus sienes y tus mejillas. Perfecto. Relaja y sube las cejas. Bien, todo luce bastante bien. De todas formas, cuando te quedes dormido es la prueba definitiva. Así que está bien. Y vamos a medir. Usamos este examen para saber si tienes alguna asimetría importante en el rostro. Todos los rostros son asimétricos, pero cuando es exagerado puede indicar otro problema. Así que mírame y quédate muy derecho. Vamos a medir aquí. Bien.
primero tus ojos. Y a lo largo. Ok, déjame anotarlo. Aquí. Mira, ojo derecho, ojo izquierdo. Aproximadamente. Perfecto. Continuamos con la boca. Bien. ¿Está bien también? Acá. A lo largo y a lo ancho. Y algunas medidas generales. Por ejemplo, tu mandíbula. Una vez más. Perfecto. Ok, es bastante simétrico. Déjame ver tu barbilla. Sí. También está todo correcto. Barbilla y mandíbula. Y por último, el largo de tu rostro. Y ancho. Todo está súper bien. Las medidas están completamente normales. Aquí, largo, ancho. Ok. Bien. Nuestro último examen de la primera parte. Entonces es comprobar si puedes seguir ciertas instrucciones. Necesito que hagas algunas muecas y yo voy a chequear que todo esté bien. Primero, entonces, infla las mejillas. Perfecto. Ahora abre todo lo que puedas los ojitos. Bien, mira hacia arriba. Mira hacia abajo. Hacia el lado. Al otro. Saca la lengua. Seguimos aquí tu mandíbula. Abre todo lo que puedas la boca. Perfecto. Ahora cierra la boca y muévela hacia un lado. Ok. Hacia el otro lado. ¿Puedes levantar una sola ceja?
Ah, perfecto. Y las dos al mismo tiempo. Ahora, haz cara de sorprendido. Bien. ¿Puedes mover tus orejas? No hay problema. Aquí. Bien, y la otra. Perfecto. Entonces, concluimos con la primera parte. Está todo bien hasta ahora, así que no te preocupes. Dame un segundo y partimos con el siguiente examen, ¿ok? Perfecto. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.